Entonces, esta noche quiero compartir algo, bien, algo así muy básico para que ustedes, para que puedan mirar todo el material, el trabajo que se ha realizado con la ayuda profesional, pedagógica, con nuestra compañera Jessica Larrota. Pues aquí lo que yo quiero mostrar es que la lengua quichua está unificada, y para realizar la unificación ellos arrancan desde 1956, o sea que para este año yo todavía no estaba. Entonces ellos tienen varias reuniones hasta que llegan a 1997 entre todos los pueblos. Entonces ahora se une la costa, la sierra, la sierra sur, la sierra sur, la sierra centro y la sierra norte. Entonces, cada uno de ellos son hablantes de la lengua quichua en el Ecuador. Entonces ya ellos están disputando porque para este año por lo menos no se utilizaba la K de kilo, se utilizaba la C de casa. Y así sucesivamente otros consonantes que se utilizaban de forma diferente, distinto. Bien. Para el año 2004, perdón, aquí está correcto. Para el año 2004, todos estos pueblos que hablan esta lengua, que pertenecen a la organización Ecuarrunari y pertenecen también a la CONAI, ellos en el año 2004 determinan unificar la lengua para que la lengua quichua se escriba. Y lo lograron. Una vez que lograron eso, insertaron o concertaron para que el Ministerio de Educación del Ecuador conocieran con esa escritura que ustedes hoy en la cartilla van a conocer. Entonces, lo que hoy se va a tratar de hablar o de compartir, de enseñar, es cómo la lengua nativa nunca fue empleada porque no hubo un acuerdo. Entonces, nosotros los hablantes hablábamos tal vez un 60% o un 50% de nuestra lengua, pero desconocíamos la otra mitad. Entonces eso es lo que básicamente se va a mirar, y es en lo que, si con respecto a ello hay alguna pregunta, pueden preguntar. Y aquí por supuesto, como ustedes todos, casi todos han nacido aquí en esta ciudad, entonces desconocen lo que ha sucedido dentro del territorio. Entonces por esa razón hay algunas cosas que voy a hablar, de pronto no va a ser fácil de comprender, pero para ello están aquí para hacer preguntas. Bien, entonces con esto ya estamos claros. Entonces aquí existe ya la unificación. Unificación en el año 2004 de la lengua quichua. Bien, entonces posterior a eso, entonces ahora ya existen pronunciaciones. Pronunciaciones que la región del norte y la región del centro tienen pronunciaciones diferentes. Entonces, para entrar una vez más, para generar la claridad ahí, es que el pueblo quichua del norte es el quichua Otavalo. Ahí ya podemos hablar, hay más detalles aún todavía, porque dentro del territorio norte está los hablantes de la lengua quichua Caranqui, Cayambi y el otro, ahora se me fue, Caranqui, Natahuela. Hay 4 más. ¿En qué se diferencian ellos? En la forma de vestir. En la forma de vestir va generando un cambio. Acá, hablando del norte. Ahora, hablando del centro, por lo menos está el pueblo Puruá, hablante de la lengua quichua. Ay, ay, ay.
de la lengua quichua. Entonces ellos por lo menos van a tener algunas pronunciaciones que de pronto no es muy útil dentro del pueblo quichua Otavalo. Entonces hay algunas pronunciaciones que no son favorables. Entonces por eso básicamente se generan preguntas del por qué. Pero en nuestra ciudad, ya hablando de nuestra ciudad Cúcuta, estos dos pueblos vivimos, compartimos el territorio o nuestra ciudad de Cúcuta. La comunidad Purua Quichua comparte, la comunidad Quichua Otavalo comparte este territorio. Entonces, por supuesto, la lengua tiene que partir desde ahí, a pesar de que tenemos otras familias que a lo mejor ahorita no están porque retornaron, que es un compañero de apellido ¿de qué apellido era, César? El taita que vendía avenas. Chumbay. José Chumbay. Eso, vea, Chumbay, ese era el apellido del taita y él venía de la provincia de Azuay. Azuay. Hablante también de la lengua quichua. Entonces, somos muy diversos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguro que no hay pregunta? Bueno, entonces si no hay pregunta, avanzamos. Bien, entonces ya les compartí de que en Otavalo, en la provincia de Imbabura, entonces para clarificar, esto sería Chimborazo. Chimborazo y aquí Imbabura. Imbabura. Perfecto. Dos regiones totalmente muy diferentes, pronunciaciones distintas. Y pueblos, en el caso de Otavalo, pues hay 4 pueblos hablantes de la misma lengua, pero que se visten de forma diferente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si tienen preguntica, preguntan, ¿bien? Ya, hasta ahí. Ahora, con respecto a las redes sociales, o hablando de la página de YouTube. En YouTube tenemos 2 páginas muy importantes para poder ir conociendo, soltándonos paso a paso en el tema de la lengua. Lo mismo que tal vez yo estoy haciendo, lo hacen para poder transmitir a todos los quichuas que en las décadas de los años 70, 60, 60, 70, 80, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente comenzó a dispersarse a diferentes lugares. Bien, entonces tenemos una página que se llama Runanet. Eso está en YouTube. Y está la otra que es Quichuanet. Perfecto. Entonces, estas 2 páginas van a ayudar a mejorar las inquietudes que puede llegar a suceder, porque si se habla uno de pedagogía y hablando de pedagogía no tiene un apoyo, es difícil conocer si lo que se está dando es correcto o no. Alituta. Entonces, el compromiso para poder avanzar o conocer un poco más, las 2 páginas pueden ayudar muchísimo. Entonces, ¿cuántos de ustedes a la fecha actual, fuera de nuestras mamás adultas, mamá Mercedes y mamá Matilde, tienen un poquito más de idea de la lengua materna, de la lengua quichua? Puede levantar la mano. ¿Quién ha estado un poco cerca, de pronto por internet, escuchando la música en la lengua quichua o algo por ahí? Sí, es una pregunta que debe hacerse. O sea, fuera de ellos. No, a ellos ya los conozco, yo ya lo siento, que ellos, claro, salieron y ellos no se olvidan, aunque por ahí en momentos hablan. La escucha. Y la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Como últimamente teniendo el trabajo
trabajo cuando uno está un día, alguna vez que, por ejemplo, en el caso mío, tengo que llegar a dormir, entonces no me queda tiempo a mí. Pero a mí me gusta todo eso. Bueno, muy bien. Entonces sí, todo tiene que centrarse en preguntas si están haciendo o no. ¿Por qué razón? Para yo no equivocarme, porque yo por lo menos allá, cuando yo estoy trabajando como representante de la comunidad, como el líder del cabildo, entonces yo por lo menos les he dicho a ellos, o sea, nuestros padres llegaron en 1953, a ese tiempo, pero las diferentes ocupaciones y los retos que ellos tienen y sus muchachos con el deseo de entrar a estudiar, pues entraron y por supuesto ellos ya no volvieron a inculcar la lengua materna, la identidad cultural y todo eso. Entonces yo por lo menos le he dicho a ellos y a ellos les he preguntado. Y ellos me han dicho, es verdad, Taita David, porque o sea, yo les he dicho a ellos que la segunda generación prácticamente cayó al vacío, o sea, no recibió nada, ninguna formación en cuanto al valor cultural, la pervivencia de la lengua materna y nada por el estilo. Entonces ahorita a ellos por lo menos se ha planteado que con la tercera generación, que son los hijos de los hijos, en este caso con... Los nietos. Sí, con los nietos, la tercera generación, es con esos niños que nosotros a esta fecha estamos trabajando. Los quieren enseñar. Exacto, entonces con ellos estamos trabajando, por supuesto también realizando la invitación a la segunda generación que ya son ustedes. Sí. Entonces, esta cartillita nosotros durante todos estos últimos días, nosotros ya como le mostré, esta es la cartilla que nosotros estamos trabajando, pero ya nos toca cambiar, porque acuérdese lo que yo le estoy diciendo, por lo menos que nuestros jóvenes lleguen y construyan una cartilla, pues no está mal, o sea, está bien porque tienen interés de hacerlo, pero es necesario y es menester que cuando construyan con los taitas, con los adultos que conocen la lengua, conocen las tradiciones, conocen las costumbres y conocen de qué manera se puede construir. Entonces, por esa razón nosotros a esta nueva cartilla le realizamos algunos cambios. El logotipo por lo menos ya no es un logotipo generalmente mostrando el Ecuador, sino que a este logotipo por lo menos se le ha realizado el diseño dando a entender que esta cinta identifica al pueblo puruá de Chimborazo, pero aquí está el chumbe, que de pronto pues algunos a esta hora no la utilizan, pero aquí la joven por primera vez utilizó fue el día de la visita a Arnur, por primera vez utilizó, ya tenemos la fotografía de ella montada, por primera vez utilizó la vestimenta de nuestra cultura. Entonces el cabildo aquí no les está exigiendo, sino que si a la persona en realidad le nace, siente eso de verdad, oiga, ese de verdad es el valor de la identidad cultural de nuestros padres, de nuestros ancestros, hombre, ya lo hace porque le nace, no porque uno le obliga. Bien, entonces acá aparece el chumbi, y aquí por lo menos este logo nosotros lo construimos, el significado de la mano que da a entender la resistencia, y las flauticas que representan la música del pueblo quichua, que en este caso el Taita Amaguaña, que todavía lo recordamos, la canción de Marujita, con guitarra. Hombre, esa es la identidad del pueblo, de los pueblos quichua. Y por supuesto aquí nosotros pues ya no le hemos colocado la bandera del Ecuador, ni nada por el estilo, ni de Imbabura, ni de Chimborazo, sino que son hijos que han nacido, son quichuas que han nacido aquí en la ciudad de Cúcuta. Y Cúcuta a ellos les permite identificar con el rojo y negro. Entonces, hemos realizado esos cambios para que ustedes pues también puedan mirar ahí. Entonces aquí tenemos el mapa de acá, del norte de Santander, de Cúcuta, y los dos pueblos, el pueblo de Imbabura, Quichua, con su vestimenta, y por supuesto el pueblo Puruá con su forma y su manera de vestirse. Entonces, ya son trabajitos más claros que se han realizado. Bueno, muy bien. Entonces, si se genera alguna preguntita, pregunten. Vamos a comenzar con la primera lección que tendría que ver con los saludos. Los que ya saben, pues no hay ningún problema. Pero de repente no puede haber alguien que conozca aún todavía. Bien.
Entonces, arrancamos. Sí, yo creo. Bien. Eso está bien. ¿Cuántos de ustedes saben saludar en la lengua nativa, originaria? Buenos días. Ah, mamá, sabe que eso es rico porque, o sea, digamos, o sea, a veces uno está metido, pero aquí uno viene es como a recibir pedagogía, a reír, sonreír. Listo, a ver. Casualmente hoy estaba escuchando música coreana y había unas versiones así de eso y le preguntaba a mi mamá para ver si ella fuera. Sí, no. Bueno, muy bien, pero ¿sí saben o todavía no saben? El saludo de buenos días, eso es normal, español y nuestro idioma. Eso, otras... Listo, eso es lo que nosotros vamos a aclarar. O bueno, si hoy en día... Hoy vamos a aclarar. Toca poesía, toca que escriba. Ajá, listo. Vamos a aclarar. Entonces, como yo les estuve diciendo que nosotros, como todavía la lengua materna no se había unificado con los pueblos de la costa, de la sierra, sur, centro y norte, entonces casi todos aprendimos a hablar el 60% de nuestra lengua y el 40% de la lengua castellana. Entonces prácticamente a esta fecha cuando va la comadre al centro encuentra a un quichua y dice, buenos días compadre, Ali Chucangue. O sea, saludó lo mismo. ¿Ya no es así? No, no es así. Ahora díganos, a ver, escriba porque... Quería hablar, hablemos. Quería lengua. Sí, porque, o sea, anteriormente no había escrito, solamente se hablaba. Denle un marcador a Matilde. No le den más bien. Listo. Entonces, acá le vamos a colocar esto para aclarar. Ustedes ahora dirán por qué y por qué no y por qué sí. Por lo menos la pronunciación, esta recuerde que es de Imbabura y esta pronunciación es de Chimborazo. Sí, Chimborazo. ¿Listo? Entonces, Alipunja para los quichuas de Imbabura y Alipuncha para los de Chimborazo. Listo, ya con eso estamos bien. Pero no estamos Chimborazo, pues entonces tiene que enseñar a puro Chimborazo. Puro Imbabura. Pero claro. tengo que hacer la claridad. Pues Tengo, sí, pero lo has encontrado. eso, tengo que hacer la claridad. Para hacer la claridad. Bien, entonces, eso. Entonces, ahí usted ya tiene la hojita. Esa es la quinta hojita. Bien, entonces, No ves que ando sin los dos ojos. mediodía. 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 Y más atanishu. Nah, chaupipunja. Claro. Diga Mariana que Matilde trajo cera. Pau, pau. A todos. Listo. ¿Listo ya? Entonces, ya vamos a la tarde. Ya vamos para la tarde. Listo, a la tarde. Pero hagan preguntas. Y no le estoy preguntando. Solo la tierra. Ay, yo no le envío el actualizado. Sí, creo que sí. No, el actual no. Ah, sí, se me dijo. Listo. Alichishi. O sea que a esta hora, ¿qué sería? Bueno, muy bien. No es tutaina tuturumainai. En diciembre se lo cantamos. Marcialita. Listo. Buenas noches, Alituta. Entonces, ahora ya vamos. Imanaya. Entonces, como estamos hablando de los cambios que se han hecho
por lo menos a esta fecha, ya no se dice Kumba. Pibanda Rijungi. Kumba o Rijuni. Ya no es Kumba. Es Mashi. Mashi es igual a Kumba, compañero, amigo. Ajá. Mashi. Ya no se dice Kumba. Ya eso quedó atrás. Entonces es Mashi. Y Manaya Mashi. Se escucha extraño, ¿cierto? Porque no está acostumbrado uno con eso. Entonces, Imanaya, lo vamos a hacer con cariño. Mashigo. ¿Bien? Entonces, esta palabra muy formalmente se escucha hoy en día en el Ecuador. Sí, los jóvenes que han estudiado desde el 2004 en adelante, que están trabajando en las oficinas, en un lugar público, entonces la gente... Hablan así. Claro, esa es la forma de saludar y recibir a la gente en la oficina. Alipuya Mashigo, Shamupa y Kimirimupa y Mashigo. Pero para nosotros no. Entonces ahorita estamos trabajando en todo ese tipo de cambios. Mashigo era los viernes que se decían Mashigo. Anteriormente. Listo, bueno, muy bien. Entonces, Mashigo, ¿bien? Mashi. Entonces, vamos a dejar Mashi, ¿bien? Mashi. Entonces, Mashigo con cariño, pero Mashi todos, ¿bien? Bueno, Mashi, amigo. Entonces, aquí vamos. Amigo. Amigo o compañero es Mashi. Mashikuna, ya se utiliza esa misma frase, Mashikuna, todos, Mashikuna. En la versión anterior no, Kaitakuna, Tiyukuna, esa era la expresión con respeto, como se le trataba, pero hoy en día ya no se habla de eso. Entonces, el unificar ha realizado cambios. Bueno, muy bien, ahora tenemos despedidas. Ya está claro, ustedes van rayando. Entonces, ¿cómo nos despedimos? O sea, eso es puro saludo, ¿no? Kaika Ari. Ari Kaika saludan. Puro saludo. Saludana. Saludana. Alipunja. Alichishi, Alituta. Chaupipunja. Y Manaya. Tucorín. Y ya. Ya. Ponanga Katishun. Despedida. Esta palabra tampoco no aparecía, pero aparece en el diccionario nuevo. Minchakaman. Minchakaman nijo y kayakaman nishpa rimajo y mekan. Kunan actualmente. Minchakaman. Eso, Minchakaman. Chaika, raro y arenga. Minchakaman más. ¿De man qué está hablando? Porque no está uno acostumbrado. Kayakaman tío. La chica runa laya o yareco. Pero es versión anterior. No, todavía, claro, lo puede hablar, no hay ningún problema, pero... Kayakaman. Kayakaman, bien, pero, como le estoy compartiendo, Minchakaman es en el tiempo actual, actualizado, ¿bien? Entonces, sin acá, Kayakaman ya te tigras. Kayakaman. 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 Entonces, esta frase es la frase anterior, antigua, que todos hemos utilizado. Esta no, esta apareció después del 2004. ¿Bien? 2004, Minchakaman. Shupunja Rikurishun. Nos vemos otro día. Shupunjakaman. Nos vemos el otro día, listo.
vemos hasta el otro día. Uy, se nos alargó. Listo. Chaishu Watakaman. Ahí nos hizo falta una N, pero ahí van agregando ustedes. Chaishu Watakaman. Hasta el otro año. Ajá. Chaishu Watakaman. Listo, hasta el otro año. ¿Bien? Pues estaremos hablando del próximo año. ¿Listo? ¿Ya? Hasta el otro año, próximo año. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Tapuitian. Para los jóvenes, ¿nace alguna pregunta? Pai con acá, Nito Wawakunach, Pai Churich, Ari, Nito. Nito. Márselo pa' Uchila. Amárselo Barruco Churi. Ari, loco churi, Uchila Telecom. Ay, ay, ay. Marcelo Gamash no te charín. 12 también. ¿Cuántos hijos tiene? 12 hijos. ¿Qué hace a todos? Marcelo Gamash no te charín. Secundaria, dígale. Bien, aquí hemos llegado es para interactuar. Va a ser bello, vamos a hacer algo dinámico para que, bueno, todos podamos participar. Esa es la idea de esta pedagogía en la lengua. Recubriendo todo. Listo. Él es también su hijo, no. De Marcelo. De Marcelo Pocon. Todos son de Marcelo. Paikun acá. Kinsande. Hacen acá, chay. Chuskuma. Chuscuchu. Warmi wawa chupay pa mayo lusigo. Ari, Paya lusigo. vaya Bueno, pero entonces la idea es que se hable porque al hablar, bueno, hay algo familiar. Al escuchar de lo que están hablando Eso. van aprendiendo. Eso, entonces esa es la idea. Se ha hablado. Entonces, Entonces, ¿cuál es lo bello que está funcionando con nosotros? mire, para que aprendan, usted tiene que venir todos los días para que hablemos, porque Ya, si ya. no aprenden. Entonces, Chaimanda Marenina en importante recorejo. Por lo menos, si lengua ta deseo, muna y te pillata acá, por lo menos, kaya para acá, asala gota chay, tejido ta kuspa, más o menos su kuti yaringa pa monanchi, chay, lección número 1, tayata asala gota rimas pa kaya, uyanayan minilpica, llámese 15 o 20 minutos gota, kuti tigras pa rima yosanchi, asata yaringa pa chica. Paikuna kutin rimamonga, eso, paikuna rimamonga, rimak, eso. Puro escritura, nadie ha hecho ¿Qué más de esto que va a haber un examen? Lógico. Para estudiar. ¿Listo? Entonces, ya en el número 3, vamos uniendo ajá. Listo, entonces, ¿cómo va a ser que el lunes se dice aguaki? Martes, aguacari, aucari, miércoles, chillay, jueves, culca, viernes, chasca, sábado,
Guacha y domingo Inti. No, ahí uno queda loco. Y se descienda el sol. Ajá, bueno, entonces ahora, ahí es donde nacen las preguntas. Entonces, ahora vamos otra vez. Entonces, Inti es igual a domingo. Y Inti igual a sol. Ah, es que cambió la I con escritura. la I. Ajá. Entonces, ahí vamos. Son vainas sencillas, pero, hombre, pero ¿por qué si solamente es la I, no? Uno diría, en español Inti, eso es Inti, y aquí ¿por qué cambia? Pues yo no sé, hermano. Así ya. Lo mismo es en el español, ¿no? Por ejemplo, el papa, pues la papa, la verdura, o el papá, Ajá. o cosas así. Tiene varios significados la misma palabra. Eso es. Ah, bueno, listo. Entonces, más o menos ahí como para entrar en contexto de esas palabras. Bien. Entonces, ya terminamos el 3. Entonces, busquemos. Acá tenemos una sopa de letras. Y en la sopa de letras nos toca encontrar 8 palabritas. Y ya ese sería el trabajo del día de hoy. Pero mientras van buscando, si se le genera alguna pregunta, algo. ¿Qué puede ser alituta para usted? Para usted, si no recuerda, no importa, pero acierte un poco, acérquese por ahí. Listo, Marcelo dice que alituta, listo. Alituta, ¿qué querría decir? Estamos ahorita, ¿sí? Ah, bueno, eso, muy bien. Listo, entonces, alituta sería buenas noches, ya eso. Entonces, para que ese bendito alituta quede en mi cabeza, es necesario escribir. Entonces, por esa razón yo le estoy diciendo, si se crea un grupito, el grupo de la familia en WhatsApp, Acá plana. ahí- Empieza mañana a hablar de qué, alituta. Que pronunciar como también. sí, así. Bien, entonces, kumari, ka, risa y casariza. Ay, Padre nuestro que estás en Kumari, ka, imata chush. Listo, primer ejercicio acertado de Marcelo. ¿Cuánto? De 1 al 5, ¿ustedes qué dicen? Dile, hijo. Alipunja. Imata. Alipunja. Buenos días. Ah, ya les. Entonces, comadre Matilde. Alipunja. Alipunja. Alichilla. Sí, no. Listo, Alipunja. Los países en quicho para Matilde. Listo. Ya, con Angapita Catín. Caigo acá. Lo que se aprende. Algo de lo que vimos. ¿Qué puede aportar? Dígale a la nona que le diga, a ver. Alichichi. ¿Qué sería? Alichichi, ¿qué sería en español? Ya tenemos que alituta es buenas noches, o sea, estamos de noche, pero ahora alichichi, ¿qué sería? Después de almuerzo, ¿qué es? Viene Ah. café. Buenas tardes, listo, buenas tardes. Después del almuerzo el café, doña Matilde. Yo me la sabía. Listo. Katy. No, tapadito. Ah, ya. Ah, ya, listo, bien. Y Manaya.
Imanaya, ¿igual a qué? Hola, ¿cómo está? Listo, ajá. Muy bien, entonces eso. Entonces, las veces que nosotros lleguemos acá, sencillamente usted nos puede decir, Imanaya Mashi David. En este caso, me está saludando a mí. Y yo puedo responderle, Ali Yamikane. Acabamos de saludarnos en lengua nativa. ¿Listo? Entonces, Imanaya. Imanaya. Siguiente. Imanaya. ¿Cómo estás? Listo, ya me saludó. Bien. Katy. Minchacama. Minchacama. Ya. Imata. Adiós. Ya me está despidiendo, ¿no? Listo, Shinaka. Minchacaman. Adiós. Listo, taita acá. Chay, chilata. Ema, shutita. Shutika, shuti. Nombre. Shuti. ¿Cómo se llama? Gamba shuti. Ema, shutita gay. Ángel. Apórtenos con una palabra para escribir acá. De todo lo que aprendiste, cerrando el cuadernito, ¿qué viste? De tantas palabras que hay ahí. Una. Ya lo dijo. Otra, a ver, acuérdese otra, qué fácil recordar. Aquí ya escribimos Alituta, Alipunja, Alichisi, Minchacaman. Calla cama, me hace salvo. Listo, José, póngase bonito para que mire a ver qué encuentra ahí. Listo. Calla cama. Otro día. Manuel K. Una palabra. De las que escribió. De las que vio, de las que rayó, de las que leyó. ¿Qué palabra recuerda? Ajá, ¿qué sería? Ajá. Entonces serían varios. Exacto, entonces eso. Bien. Alime. Entonces, muy bien. Taitas son abuelitos. Mashikuna. Bien. Compañeros. Listo. Katy. Rimay. Cuenta de esa nomás, yo tampoco sabe qué significa. Hágale que se fue. Vamos, ya casi vamos terminando, ya vamos cerrando. ¿Cómo es? Listo. Punja. Eso, bien. Es un poco costoso, por eso nos toca trabajar así para soltar hacia afuera, ¿bien? Alipunja es igual a ¿qué? Buenos días, muy bien. Entonces, buenos días. Alipunja. En este caso, usted a su esposo le puede decir, buenos, Alipunja Kusagu. Buenos días, esposo mío. Aprenda. Alipunja Kusagu, esposo mío.
Listo, Alipunya Kusago. Lo contrario. Para no es lo mismo. Guarmigo. Guarmigo. Porque lo está expresando con cariño, Guarmigo. Guarmi. Alipunya Guarmi. Entonces, Guarmigo, Guarmi. Listo, ¿ya? Algo que nos haya quedado pendiente. ¿Quién faltó? Ah, Ya. listo. Asplady. Eso. A ver, Asblady, vamos ahí, háganos una oración. Yo tengo excusa. Estaba niñando. Listo. Sal de mí. A ver. Macho, tú estás Ya dijeron. Ajá. yo qué culpa. El boloto, no hay nada. Mashi, ¿qué era qué? Adiós. No. Bueno, le voy a escribir Mashi. Bien. Mashi, igual a qué? Guagua, decía, Eso sí no cambió. Y ahí viene el guagua. ¿Qué sería Mashi? Amigo. Amigo, vea. No me salvé. Listo, entonces Mashi Amigo, compañero. igual a amigo o compañero. Muy bien. Bien, entonces, gracias porque todos participaron. ¿Quién faltó? ¿Usted ya? Listo, bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Te parece? Se va. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algo que de pronto no hayan logrado comprender, entender. Reforzar, digamos, como usted dice, mañana. Hola. Ajá. Hola, Listo. ¿cómo sería? Ali Chukangi. Hola. ¿Listo? Entonces, vamos a presentarnos. Vamos a ir de izquierda a derecha. Chópelo. Cana abajo. Listo, ya. Sí, alcanza a leer. Sí. Bueno, bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Imashuti Takangi, yo te estoy preguntando. Yucachutímica, Asblady. Pérez. Listo, Asblady Pérez. No te Kanga. Katy, Kanga. Claro, No, es tuyo. me dieron bombo a mí ahora todos. Kamba Shutika. A mí déjeme hablar como voy hablando, tranquilo, no se preocupe. De todas maneras, pues, Diga su nombre. Está preguntando el nombre suyo. Dígalo. No tienes que decir. Solamente decir el nombre nada más. Puede responderse, por ejemplo, el nombre y mi cani. exacto, sí. Eso, claro. Lee eso y dice su nombre. Marcelo Amaguaña. Ari, Alima. Katy, Kanga. Ya lo digo. Kamba Shutika. Julia Sofía Maguaña Pérez. Pero Kaita Ricoira. Kaita Kilka Kati y Chei Hipali Kamba Shutita. Lea lo que usted dice. La ñ. La ñ, la A, la U. Ah, es una N. Sí, es una Yo ñ. no la vi. Por eso no me dijo Lea lo que dice ahí. Y después usted Entonces, no sé si estoy escribiendo bien. Con E. Asblay. Chutín. Ahí. Mi nombre es. Listo, ya. Kamba Shutika. diga su nombre, mami, con esa palabra. Lea aquí, mi niña. ¿Sí alcanza a leer? Listo. Pásale la pelota. Nukashuti, Mikan, Matilde. Ari Ricoña, Matilde. Katy. Kanga.
Nunca Chutimican, César Ramos. Eso. Katy. Ñuca, Chupinicán, Cicalarrosa. Katy. Katy. Siguiente. Nona, usted. ¿Cómo se llama? Ya, Luna, sí, Luna. Ya, listo, chévere. Ajá, Katy. Siguiente es Katy. Katy, Kanga. Junior. Juliet. Junior, pero con E al final. Junior. Allá. Pero con la E, o sea, en vez de la O, la E. China. Junior. Falta la I en la N. Ah. Al lado la N. Al lado la N, la I. La N y la E, una I. Ajá. Ya. China Rupi me acaba de decir. Katy. Ñuca, Chupinicán, María Maguaña o Lola. ¿Conocen a Listo. Lola? Lolita, listo, Lolita. Katy. Uchila, Kanga, Kamba Shuti. Diga su nombre, papi. Esto quiere decir mi nombre es. Hágase acá de frente, ¿verdad? Con él no lo ven. ¿Sí ves? Listo, hijito. Mucha, Chimicán, Ángel, ya, decir acá, Ángel. Katy. Listo. Manuel, Ari, Alimican. Manuel, Katy. Listo. Kamba Shuti, Andreina. Y Arinkichi. Andreina, Kanga. Ari, Kamba Shuti, Kajames. Ya, listo. Ya, acaba el mare. Muy bien. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Todo muy bien? Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo.